soy Oscar Mata. Seguimos estudiando la declaración de fe número 8 de la Iglesia de Dios, basados en el libro de doctrina En esto creemos, aprobado por el Concilio Ministerial de la Iglesia de Dios en Estados Unidos y Canadá. Hoy vamos a hablar del sábado en los evangelios. ¿Qué dicen los evangelios y el libro de los Hechos con respecto a el día sábado? Está muy probado en las Sagradas Escrituras que la cautividad de Israel ocurrió en parte porque quebrantaron el sábado. Consecuentemente, en el tiempo del ministerio de Cristo, los líderes judíos habían definido exactamente cómo observar el sábado, añadiéndole muchas reglas y tradiciones para interpretar las leyes de Dios y su observancia. O sea, ellos comprendieron la lección, que el violentar el sábado era una de las causas que los había llevado al cautiverio. Entonces, debido a eso, después extremaron las reglas con el propósito de no fallarle a Dios otra vez, solo que esta vez le incluyeron cosas que Dios no había mandado. Estas reglas, de hecho, se desviaron mucho de lo que Dios les dio realmente en su ley. Incluso especificaron hasta qué tan lejos podía caminar una persona. Prohibieron obras de amor, obras de caridad, que Cristo declaró que esas prohibiciones eran ilegales. Más bien, las obras de amor, las obras de caridad eran legales. Iban de la mano con la santa ley de Dios. Jesús tuvo muchas discusiones con los fariseos y los saduceos acerca de este asunto. Él no se puso en contra del mandamiento de Dios como algunos interpretan. Cuando Jesús enfrentaba a los fariseos acerca de la observancia del sábado, y algunos lo que hacen es entender que Jesús realmente estaba diciendo que el sábado pues ya no tenía ninguna significancia en la gracia, cuando realmente Jesús lo que estaba defendiendo era el exceso o aquello que Dios no había mandado, que los fariseos estaban tratando de exigir que él cumpliera. Que él cumpliera las tradiciones en lugar de cumplir simplemente lo que el mandamiento de Dios decía. Entonces los fariseos querían que Jesús dejara de sanar personas en sábado, que eso sí, no tenía ningún fundamento en la ley de Dios. A eso es a lo que Jesús se oponía, no a la observancia del sábado. En sí, pues todos sabemos que Jesús fue un fiel guardador del sábado. Entonces, Jesús no estaba en contra del mandamiento de Dios acerca del sábado, sino en contra de esta tendencia judía prevaleciente de devaluar el sábado por su enfoque en reglas mayormente negativas para su observancia. Jesús les enseñó, por ejemplo, si usted lee en Marcos 2:27, el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día sábado. Este verso nos lleva hasta la semana de la creación. Si usted ve la razón de Jesús para el sábado, otra vez nos va hasta la semana de la creación. Para muchos que desechan el sábado porque dicen que era de los judíos, momento, Jesús traslada el sábado hasta la creación al decir que fue hecho por causa del hombre. No fue hecho por causa de los judíos. Es mucho más allá, mucho más atrás de la existencia de los judíos. Así que Dios dio ese mandamiento al pueblo de Israel entre los 10 mandamientos, pero no les dio nada nuevo, sino era simplemente mandamientos que ya venían desde la creación para toda la humanidad. Jesús descansó también ese día de la misma manera como el Creador descansó el séptimo día. No porque estaba cansado, sino porque Él sabía que nosotros sí estaríamos cansados. Si el sábado es para el hombre, como Jesús dijo, entonces no está en contra del hombre. En este pasaje Jesús nos enseña algo muy especial. Él no está
diciendo o no está intencionado con terminar o reemplazar el descanso, la adoración y comunión que se obtiene en el día sábado. Pero sí tuvo la intención de que el hombre comprendiera mejor los propósitos del sábado, que era lo que los fariseos y los saduceos tenían confundido. El Hijo del Hombre, que es Jesús, es Señor del sábado, según Marcos capítulo 2, verso 28. Como su Señor, tiene completa autoridad sobre el sábado. Podemos creer y depender de sus interpretaciones, una de las cuales fue esta. Mateo 12:12. Es lícito hacer bien en el día sábado. Eso dijo Jesús. Es lícito hacer bien en el día sábado. ¿Por qué? Porque los fariseos y saduceos, la tradición judía había dicho que no era lícito hacer bien en el sábado. Así que todo el asunto se refería a la licitud de las obras buenas del sábado, no a la licitud del sábado en sí, como muchos tristemente tergiversan las palabras de Jesús y se van más allá. Entonces se van a los extremos. Los fariseos y saduceos querían imponer un sábado extremista, difícil de llevar. Jesús defiende ese punto diciendo que ese extremo no es correcto. Y luego hoy en día muchos líderes religiosos se van al otro extremo. Como los fariseos y saduceos eran extremistas, ahora ellos dicen entonces hay que reducir el sábado a 0. O sea, no tiene ningún valor. Por la propia declaración de Jesús, las obras de amor en el sábado nunca estuvieron en contra de la ley de Dios. Por las muchas sanidades y enseñanzas evangélicas sobre el séptimo día, Jesús reformó el sábado de su legalismo y lo redimió de su esclavitud, porque en eso lo habían convertido. Lo restauró a su propósito original, para el bien espiritual y físico del hombre. Ese fue el propósito original del sábado, el bien espiritual y físico del hombre. Para aquel que venga y diga, Jesús es mi descanso, trabaja de día y de noche y vamos a ver si Jesús te va a dar descanso. ¿Por qué? Porque Jesús no murió en la cruz para que tú puedas trabajar todos los días de la semana y que tú trabajes de día y de noche y que tengas fuerza como de Hércules o de quién quieres tener fuerza. No, sigue siendo hombre, sigue siendo una mujer que necesita descanso. Eso necesitas. Hasta tu teléfono celular necesita recarga. Todos necesitamos eso. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene la parte física, tiene la parte mental, tiene la parte de sus emociones y tiene la parte espiritual. ¿Y cómo lidiamos con todo eso? Jesús es nuestro descanso, ciertamente, porque el mundo nos tenía oprimidos. Y el mundo sigue tratando de oprimirnos. Y Jesús dice que Él nos daría descanso. Pero las palabras de Jesús no deben interpretarse como que Él vino a quitar el descanso físico, espiritual en conjunto que se obtiene en el día sábado. Porque eso no dijo Jesús. Esas son palabras interpretadas por las gentes y que las repiten y las repiten, como cuando dicen el sábado es para los judíos. Falso. Eso se empezó a enseñar desde el siglo IV, cuando fue eliminado por las autoridades eclesiásticas y por el Imperio Romano, y desde entonces vienen repitiéndolo como si fuera bíblico, pero no es bíblico. La gente solo repite lo que ha escuchado. La respuesta de Jesús a los judíos nos previene sobre aplicar mal los principios del sábado a nuestros días. Habremos desarrollado nuestras propias tradiciones para negar la verdadera observancia del sábado, porque ahí está el punto, mis queridos hermanos cristianos. Los fariseos impusieron sus tradiciones para recargar el sábado, mientras que los líderes religiosos de hoy en día impusieron sus tradiciones para quitar el sábado. Al final es lo mismo. Los fariseos lo hacían para recargarlo y los líderes de hoy imponen sus tradiciones pero para quitarlo. Los dos están mal. Aquel que excede lo que Dios mandó y aquel que quita lo que Dios mandó. Los dos están terriblemente mal. Distorsionamos la intención de Dios de lo que significa mantenerlo santo. Eso fue lo que Dios mandó. Estas son buenas preguntas que deberíamos hacernos antes de insistir en que otros
se ajusten a nuestras prácticas personales de cómo observar el sábado. Además de sus enseñanzas acerca del sábado, Jesús hizo su costumbre al asistir a la sinagoga ese día cada semana. Lea Lucas 4:16. En comunión con otros que tenían el mismo temor a Dios, así lo hacía Jesús. Él leía las Escrituras y explicaba su significado. Algunas veces enfatizó profecías concernientes a su venida y a su ministerio. Las actividades de adoración que Jesús acostumbró el sábado continuaron con los apóstoles después de su muerte y resurrección. De los varios textos en el libro de los Hechos que hablan de esta práctica, el más poderoso es Hechos capítulo 13 versos 42 al 44, donde leemos que los gentiles también participaron en las reuniones sabáticas y pidieron que continuaran con el estudio el sábado siguiente. Ya no eran judíos, eran gentiles. Tales ocasiones cumplieron con la profecía del Señor. Isaías 56 versos 6 y 7 dice: los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Que esta profecía se refiere al nuevo pacto, tanto como al antiguo, se ve en la referencia a la salvación de Dios, cuando dice: está mi salvación para venir. En el verso 1, la muerte de Cristo sobre la cruz. Puede hacer usted la conexión. Y a los extranjeros en mi casa de oración, confirmada en los evangelios. Mateo 21:13, Marcos 11:17 y Lucas 19:46. ¿Qué cambió de todo esto? Pues bueno, los holocaustos y los sacrificios sobre el altar, esos iban a desaparecer. ¿Por qué? Porque Jesús fue nuestro sacrificio, eso sí está muy claro. Pero el sábado no tiene nada que ver con el sacrificio, con los sacrificios que se hacían como para decir que por eso desapareció. Mis queridos hermanos, yo sé que mientras yo estoy hablando, alguien que esté en contra de esto ya tenía un montón de versos en la cabeza, posiblemente diciendo: eso no, eso sí, eso tampoco es. Hermanos, todo aquel que hable conforme a las Escrituras. Y no estoy hablando de estirar los textos bíblicos para que suenen agradables. Aquí lo que vemos es: Jesús no condenó la práctica del sábado. Al contrario, Él fue bien claro cuando dijo estas palabras: el sábado fue hecho por causa del hombre, o por causa del ser humano, porque Dios sabía la necesidad que tendríamos, y esa necesidad continúa hasta el día de hoy. Necesitamos ese descanso, necesitamos ese tiempo de reposo físico y de enriquecimiento espiritual. Yo sé, alguien puede decirme: pero eso también lo obtengo el día domingo. Bueno, yo no voy a condenarlo. Yo simplemente prefiero seguir lo que Dios estableció, y eso es lo que tratamos de enseñar. Ya el día domingo no es bíblico. Lea usted, encuéntrelo desde Génesis hasta Apocalipsis y no va a encontrar que Dios haya mandado reposar el domingo. Ya esto es una tradición de los hombres, y ya vimos eso, que Dios condena eso, imponer la tradición por encima de su mandamiento. Él fue bien claro, Él estableció qué día. ¿Por qué lo venimos a cambiar nosotros? Ya basta de estar queriendo cambiar todo lo que Dios establece. Dios estableció el matrimonio, por ejemplo. Hoy no, hoy que divorcio tras divorcio. Y todas estas cosas son en las que debemos reflexionar. Así que, mis queridos hermanos, reflexionemos y pensemos que el sábado es confirmado en los evangelios, en el libro de los Hechos. ¿Alguien dice que el sábado no está en el Nuevo Testamento? Falso. En la próxima clase continuaremos estudiando acerca del sábado en las epístolas.